recordármelo. Entonces aquí en este corte de la tráquea vemos claramente los cilios y ven que son más larguitos. Comparen ustedes las imágenes del epitelio cilíndrico con microvellosidades y van a notar que la sombrita de la parte apical es más escasa porque las microvellosidades son más pequeñas, son más cortas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan haciendo la diferencia e identifiquen un tejido cilíndrico con microvellosidades y un tejido cilíndrico con cilios. Aparte que este que tiene cilios es pseudoestratificado. Acuérdense cuál es la clave de identificar el pseudoestratificado. Son las diferentes, que aparentan diferentes niveles celulares. Miren, aquí como que hay una línea de células. Aquí hay otras celulitas aquí abajo. Y hay otro grupo de celulitas aquí intermedias. Pareciera como que fuera estratificado, pero no es así. Entonces ven ustedes que la clave es que todas las células o varias de ellas tienen contacto con la lámina basal. Entonces ven ustedes aquí, por ejemplo, esta celulita aquí tiene contacto con la membrana basal. Entonces ven que son bien larguitas las células. Entonces en esos detalles que ustedes tienen que fijarse para identificar, ¿verdad? Un cilíndrico estratificado, las celulitas no serían así tan largas. Vamos al otro epitelio, ¿verdad? Que ahora ya vamos a empezar a ver. Si ustedes ven, ya pasamos los simples y el pseudoestratificado. Ahora vamos a ver el escamoso estratificado. Ahora vamos a ver los epitelios estratificados. Este epitelio, el epitelio escamoso estratificado, vamos a ver la variedad de no queratinizado. Por favor, silenciemos los micrófonos, a menos que quieran decir algo, ¿verdad? Es un epitelio grueso, húmedo y está compuesto de varias capas de células. Porque acuérdense, esta es la variedad no queratinizada. Y es escamoso, ¿verdad? Por las células de su capa superficial. La capa superficial posee núcleos. Eso es algo que ustedes deben de buscar. Primero, que van a ver el montón de capas celulares, saben que es estratificado. Que las capas superficiales, las células son bien delgadas. Eso quiere decir que es escamoso. Pero lo otro que vamos a identificar es si tiene núcleos en la capa superficial. Si tiene núcleos es porque el epitelio no tiene queratina, ¿verdad? Acuérdense que en un estratificado, solo la capa más profunda es la que está en contacto con la membrana basal, ¿verdad? Y sus formas celulares de la base pueden ser cuboidales, ¿verdad? A ver, y en las capas intermedias, las células son polimorfas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen diferentes formas. Y en la superficie, las células son aplanadas o escamosas. Entonces, a medida que las celulitas de la base se van dividiendo y van subiendo y subiendo, las células se van aplanando, ¿verdad? Y en el intermedio van adquiriendo diferentes formas, ¿verdad? Ok. ¿Dónde está localizado este tejido? Es el que recubre la boca, la faringe bucal, la parte posterior de la boca, ¿verdad? Que es la faringe, el esófago, las cuerdas vocales verdaderas, la vagina, el ano y el recto. O sea que forma la mucosa, tanto de parte del aparato digestivo como, si ustedes ven, del aparato reproductor y los conductos que tienen contacto con el exterior, porque tanto la vagina como el ano y el recto tienen contacto con el exterior.
¿verdad? Entonces, esta mucosa lo que hace es que da protección, ¿verdad? Y ustedes ven cómo vamos a identificar en un corte los núcleos, que es lo que yo les he dicho, ¿verdad? El no queratinizado se identifica porque tiene los núcleos. ¿Y cuáles son los núcleos? Todos esos puntitos negritos que están aquí en la superficie, miren, todos estos puntitos. Entonces, cuando ustedes vean, miren, es estratificado porque es bien ancho y tiene una gran cantidad de capas celulares, ¿verdad? Pero vean, en la superficie las células son aplanadas y poseen los núcleos. Entonces, eso nos identifica que es un epitelio no queratinizado, ¿verdad? Este es un corte de tejido de vagina. Aquí nuevamente, ¿verdad? Vemos la gran cantidad de capas en el tejido. Uy, múltiples, aquí no las podemos ni contar. Pero ¿cuál es la clave? Que en la capa superficial las celulitas son delgadas y podemos observar los núcleos. Entonces, ¿cómo se llama este tejido? Epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Este es un corte de un esófago, ¿verdad? Ahí vemos el tejido. Entonces ahí se ve que las celulitas son planas, son delgadas y poseen su núcleo, ¿verdad? Eso es vital. Ahora vean este otro. ¿Ven que es diferente? ¿Qué sucede aquí en las últimas capas del epitelio? Aquí yo ya no le puedo ver el qué, los núcleos. Entonces, ¿qué pasa con este tejido? Este tejido es queratinizado porque las capas superficiales de este tejido están formados por células muertas, cuyos núcleos y el citoplasma se sustituyen con queratina. Entonces, prácticamente por eso es que las células solo le vemos el borde, ¿verdad? Porque están formados de queratina. Vean, todo el epitelio, toda esta parte más oscura es el epitelio estratificado. Es escamoso porque en la parte superior las celulitas son aplanadas, pero aquí no se le ve ni citoplasma ni núcleo, ¿verdad? Entonces ese es un epitelio plano queratinizado. En ese caso, las células con queratina, ¿verdad? Están muertas, ¿verdad? Y su función es de protección. La piel nos protege contra invasores, contra rayos ultravioleta, ¿verdad? Entonces este epitelio constituye el epidermis de la piel, que es la capa correosa y gruesa que resiste la fricción y es impermeable al agua. Y cuando pues la rozamos mucho forma callitos, partes endurecidas, porque ahí es donde se concentra más queratina, ¿verdad? Entonces esta es la epidermis, es la parte superficial de la piel y la queratina le da esa capacidad de ser resistente, de ser impermeable, ¿verdad? Ahora pasamos al epitelio de transición. El epitelio de transición, ya sabemos, está formado por muchas capas. Es un epitelio estratificado, ¿verdad? Las capas de la base son cilíndricas o cúbicas. Las intermedias tienen distintas formas, son poliédricas. Pero cuando la vejiga está vacía, o las más superficiales, las células son bien grandes. En ocasiones tienen dos núcleos. Aquí hay una célula con dos núcleos, aquí hay otra célula con dos núcleos. La voy a señalar. Esta célula tiene dos núcleos. Esta célula tiene dos núcleos. Eso es binucleado. Las células son bien grandes y las células se abultan hacia la luz. Aquí vemos un bultecito, ¿ves? Aquí vemos otro bulto. Aquí vemos otro. Estos bultos así redondeados se llaman cúpulas, ¿verdad? Y es porque la célula es bien grande, tiene una gran cantidad
de citoplasma, ¿verdad? Entonces, por eso es que las celulitas, ahí le podemos ver la cúpula y que son binucleadas. Entonces, cuando ustedes vean ese tejido y ven que es estratificado, siempre tienen que identificar las células de la superficie. Ya vimos unas que son bien delgaditas, ese es plano, ¿verdad? Ya vimos que unas tienen núcleo, unas no tienen núcleo. Y en este caso, estas células son grandes y tienen 2 núcleos. Entonces ese es el epitelio de transición y está solo en las partes del sistema renal que transportan la orina. Cuando la vejiga está distendida porque está llena de orina, entonces las células se aplanan y el epitelio es más delgado, ¿verdad? Aquí ven las celulitas, mire, bien bonita la cúpula. Eso quiere decir que la vejiga está relajada porque las celulitas están bien gorditas, ¿verdad? Este es epitelio de transición. Miren, múltiples capas porque es estratificado, pero lo que identifica son las células de la última capa, ¿verdad? Y está localizado, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? En las vías urinarias, ¿verdad? Está solo en el sistema urinario, recubre las vías urinarias desde los cálices renales, que son las primeras estructuras en el interior del riñón que alojan la orina recién formada, hasta la uretra, que es el conducto que saca la orina cuando vamos al baño. Desde el riñón hasta la estructura que saca la orina, está recubierta de este epitelio de transición. Sus características es que es estratificado y que las células superficiales no son planas, sino que se ve esa cúpula, ¿verdad? En la parte externa de la célula. Ahora pasamos a lo que son las glándulas, ¿verdad? Las glándulas se originan también de células epiteliales. Acuérdense que el tejido epitelial se divide en 2, en el de cobertura y revestimiento, que es el que ya vimos, donde están los epitelios, ¿verdad? Los epitelios en los planos, los estratificados y según sus formas celulares. Ahora, el otro epitelio es el epitelio glandular. Entonces, las glándulas están formadas por células epiteliales, ¿verdad? Los epitelios glandulares sintetizan macromoléculas que almacenan en vesículas, que son los gránulos secretorios. Entonces, aquí ven ustedes las celulitas que producen esos compuestos para ser excretados, ¿verdad? Y que los almacenan en vesículas, ¿verdad? Esas son células glandulares. Y que se organizan, ¿verdad? Las células se organizan, forman las glándulas y estas tienen diferentes formas. Ahora, según cómo se distribuyen los productos, las glándulas pueden ser de 2 grupos principales. Un grupo son las glándulas exócrinas. Exo es hacia afuera, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan. Entonces, ellos secretan sus productos a través de conductos hacia la superficie epitelial externa, o sea, hacia afuera de la piel, o hacia la superficie interna del órgano que recubren, o sea, hacia el interior de conductos, ¿verdad? Y las glándulas endócrinas, esas no tienen conductos, sino que perdieron sus conexiones con el epitelio original y van a secretar sus productos a los vasos sanguíneos o linfáticos. Y desde allí se distribuyen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, se diferencian. Exo si va hacia afuera de conductos y endo si va hacia la sangre, ¿verdad? Ahora veamos las glándulas exócrinas, que por su número de células
¿verdad? Pueden tener diferente clasificación. Entonces, las glándulas exocrinas las vamos a clasificar según varios criterios. Uno es el número de las células que las forman. Dos, por su estructura. Y tres, por la naturaleza de su secreción. Según el número de células, las glándulas se clasifican como unicelulares y multicelulares. ¿Se recuerdan ustedes que hay una celulita que es una glándula? Entonces, esa es una glándula unicelular, o sea, de una célula. ¿Y cuáles son? Las células caliciformes. Entonces, ya vimos que las células caliciformes están entre los epitelios que cubren el tubo digestivo y las porciones de las vías respiratorias. Entonces, ese moco sirve para proteger, ¿verdad? Esos tejidos. Aquí vemos a una célula caliciforme, es una glándula unicelular, y aquí vemos todo el mucus que se ha acumulado. Y si ustedes ven, tiene una gran cantidad de esto azulito, este órgano, ¿lo que será? Retículo endoplásmico rugoso, porque ahí es donde están todas las enzimas, ¿verdad? Que van a ayudar a formar ese mucus o ese moco, ¿verdad? Ahora, la mayoría de las glándulas exócrinas son multicelulares, o sea que están conformadas por una gran cantidad de células, y debido a eso tienen diferentes formas, ¿verdad? Porque sus células están variadas de diferentes maneras, están organizadas, perdón, de diferentes maneras, ¿verdad? Las glándulas exócrinas, su estructura, va, según su composición estructural, se van a clasificar según cómo están organizados sus componentes secretorios y sus conductos. Entonces recuerden, hay una parte de la glándula que forma la secreción y hay una parte de la glándula que es el conducto que se encarga de liberar esa secreción, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo son esas estructuras, así es como se nombra, ¿verdad? Entonces, las glándulas multicelulares son simples si sus conductos no se ramifican, y son compuestas cuando el conducto sí se ramifica, ¿verdad? Muy bien. Aparte de eso, una cosa dijimos es el conducto, ¿verdad? La otra es la sección en donde se forman sus secreciones, ¿verdad? Entonces, según la forma de sus unidades, donde se producen las secreciones, las glándulas pueden ser tubulares, acinares o alveolares, o túbulo-alveolares, que es una combinación, ¿verdad?, de las dos anteriores. Entonces, veamos cada una de estas formas. Entonces, las glándulas, acordémonos, ¿verdad? Pueden ser simples o compuestas. Simples cuando tienen un solo conducto de salida y ese conducto no se ramifica. Entonces, todas estas glándulas son simples, porque ven ustedes, tienen un solo conducto sin ramificaciones de salida, ¿verdad? Y dependiendo de la forma de la zona donde se produce la secreción, así puede ser, ¿verdad? Tubular, si es una zona como un tubo, ¿verdad? Es delgada, ¿verdad? Como esta que vemos aquí, tubular. Tubular simple, ramificada. Es porque la zona secretora es tubular, pero se ramifica. Pero es simple siempre porque solo tiene un conducto de salida. La tubular simple enrollada, porque es una forma tubular, pero se enrolla su porción secretora. Y su conducto siempre es simple. Acinar simple es porque su porción secretora ya es más cortita, ya es como una bolsita o es un acino,
¿verdad? Y acinar simple, ramificada, es porque su porción secretora es acinar y se ramifica, ¿verdad? Entonces todas estas son simples porque tienen un solo conducto, pero pueden ser tubulares o acinares, ¿no? Entonces ahí vemos el conducto es lo morado y lo rosado es la porción secretora. Lo morado puede ser simple en este caso, un solo tubo. Y la porción secretora puede ser tubular o acinar. Y la tubular puede ser ramificada y enrollada. Y la acinar puede ser ramificada. Ahora, en este caso de estas otras glándulas, ustedes ven que el conducto es ramificado. Entonces, por eso son compuestas, ¿verdad? Por eso, perdón, me pasé. Vamos a esperar que vuelva a ponernos la diapositiva, ahí está. Entonces, ustedes pueden ver la diferencia. El conducto tiene ramificaciones. Aquí hay una rama del conducto, aquí hay otra rama y aquí hay otra rama. Esa tiene 3 ramas. Por eso es compuesto. Aquí el conducto también es ramificado. Vemos que tiene 3 ramas el conducto. Esto es ramificado, ¿ves? El conducto tiene 3 ramas. Y vemos que la porción secretora es tubular, ¿verdad? Pero aquí ya no especificamos si es tubular ramificada, ¿verdad? Porque todas se ramifican. O puede ser acinar, si es esta forma de gordita, ¿verdad? Esta bolsita, las bolsitas. Y túbulo acinar es porque va a tener partes tubulares y partes acinares, ¿verdad? Entonces, esa es cuando el conducto es ramificado y la porción secretora también, ¿verdad? Son ramificadas y mezcladas, tubulares y acinares, o túbulo acinares. Y el último punto es las glándulas exócrinas según la naturaleza de la secreción. Aquí es según la composición de del producto que liberan. De muchas glándulas del sistema digestivo, respiratorio y urogenital secretan sustancias que se describen como tipo mucoso, o sea que tiene un gran porcentaje de mucus, como tipo seroso, si tiene compuestos lipídicos, y como tipo mixto. Y seroso también es más agua. Las glándulas mucosas secretan mucinógenos, esos son tipo proteínas que cuando se hidrata se hincha y constituye un lubricante protector grueso y viscoso, parecido a un gel, y se conoce como mucina. Ese es el nombre del moco, ¿verdad? Del compuesto del moco, ¿verdad? Los ejemplos de las glándulas mucosas son las células caliciformes y las glándulas salivales menores de la lengua y el paladar. O sea que también hay glándulas en la boca que liberan moco para mantener lubricada, ¿verdad? Toda la superficie de la boca. Las glándulas serosas son glándulas como el páncreas y secretan una sustancia rica en enzimas y su componente es más líquido, ¿verdad? Y las glándulas mixtas son las glándulas sublinguales y submandibulares, también están asociadas a la boca y tienen acinos que producen secreciones mucosas y también secreciones serosas. Entonces, contribuyen a mantener este muco, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ejemplos de glándulas mixtas, ¿verdad? La porción morada, ¿verdad? Son glándulas, las glándulas mixtas son glándulas que tienen porciones de células que secretan productos serosos
y hay otras que secretan mucoso. Entonces, aquí en este caso, las glándulas tienen, si ven, dos tipos de células. Aquí en este caso, las células moraditas tienen secreciones serosas, o sea que son glándulas serosas. Y aquí en este caso, estas rosaditas son secreciones serosas, ¿verdad? Y el otro componente son glándulas mucosas. En este caso, las celestes corresponden a células mucosas, o sea que producen un compuesto con mucus. Y aquí en este caso, estas otras que están en el extremo aquí, es la parte mucosa. Entonces, estas son glándulas mixtas, ¿verdad? Y aquí es, en caso de esta glándula, aquí la porción interna es mucosa y tiene una semiluna serosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles dijimos que eran glándulas mixtas? Las glándulas sublinguales y las submandibulares, ¿verdad? Que tienen porciones mucosas y porciones serosas. Entonces, su secreción tiene pues de los dos componentes, ¿verdad? Ahí está el conducto por el cual los dos tipos de glándulas liberan sus secreciones, ¿verdad? Ahí tenemos esos, son acinos mixtos, ¿verdad? Porque tienen parte seroso y parte mucoso. En cambio, este acino solo es seroso y este otro solo es mucoso. Pero estos acinos son mixtos. Aquí tenemos dos mixtos y dos que no son mixtos, ¿verdad? Y como en conjunto ellos forman una glándula, entonces la glándula va a ser mixta, ¿verdad? Ok, con esto terminamos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? Acuérdense que aquí es de aprender a identificar, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es aprender a diferenciar, ¿verdad? Un epitelio plano de un estratificado, un cúbico de un cilíndrico, ¿verdad? Eso es lo que el objetivo de este laboratorio. Acuérdense de ver la imagen e identificar el tipo de tejido. Y lo otro es en dónde está mayormente localizado. Eso también es importante. Sí, va a haber laboratorio 5 y sí va a haber corto de laboratorio 5, pero no va a ser esta semana. Miren, ustedes tienen que estar más pendientes de todas las programaciones. En el aula virtual, en la pestaña de los laboratorios, ahí hay un cuadro donde están calendarizados todos los laboratorios. Ahí está el cuadro completo, ha estado desde el principio. Ahí dice que el laboratorio 5 va a ser en la semana del 13, o sea que es la otra semana. Y por lo tanto el examen va a ser después, el fin de semana después, me parece que es el 18, creo. Entonces, ahí les he mandado la calendarización, ¿verdad? Ustedes tienen todas las fechas, solo tienen que buscar los archivos o descargarlos, ¿verdad? También ahí en el laboratorio aparece una fecha de diferidos. Ahora, yo no sé si esa fecha la van a cambiar porque me parece que es el mismo día del último examen de química. Entonces tendrían que estar pendientes porque si no la cambian van a tener que hacer el examen de química y el diferido de los cortos de laboratorio. Vayan aprendiendo de las experiencias. Tengan un cronómetro a la par de donde están haciendo el examen para que no se les vaya todo el tiempo. La retroalimentación, la revisión, no sé si la han puesto. Ya voy a preguntar, ¿verdad? O a solicitar, ¿verdad? Que lo pongan, ¿verdad? Sí, pero porque no he visto notificación que ya esté disponible. Pero sí van a tener ese derecho a la retroalimentación, ¿verdad? También con los diferidos. Hay un archivo que yo se lo he pasado a los coordinadores que ustedes pueden utilizar para solicitar los diferidos.
toda cuestión de pagos, de pagos